Bien, están observando, ¿no es cierto? Sí, profesor, sí. Correcto. Bien, ahí Aquí. está. Eh, Tengan presente ustedes que desde los primeros hombres que han habitado la Tierra, desde la comunidad primitiva, ya existió vestigios de organización. Quiero decirles que cuando hablamos en sí de gestión, primero tenemos que partir hablando de administración. Y cuando hablamos de administración, tenemos que hablar de organización. Es decir, ¿en qué contexto aparece la administración? La administración surge justamente en las primeras comunidades, en eso de los clans, de las tribus, ahí aparece, pero no científico, pues, sino totalmente empírico, como una necesidad de afrontar, de defenderse, por decir, de los animales feroces, de defenderse del clima, etcétera. Y surge así. Ahora, surge de la palabra latina, pues, servir. Es decir, etimológicamente, la migración surge de esta palabra servir. Y acá cuando hablamos de servir, hay que entender de la siguiente manera. El que está delante de una organización es el que debe de mostrar su servicio para el conjunto de las personas o el conjunto de la organización. Administración no significa beneficiarse de sí y dejar de lado a los demás. Ya. Eso no es, sino viene a ser justamente, cuando hablamos de administración, significa servir a los otros. El que dirige una organización tiene que estar adelante para ponerse al servicio de los componentes de una determinada institución. En este caso diríamos del Estado, de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, etcétera. Las autoridades deben estar al servicio de quienes en este caso lo eligieron y no beneficiarse de sí. En estos últimos tiempos parece que eso más funciona que el primero, ¿no es cierto? Eso lo observamos nosotros. Ahora, esta palabra de administración también eh, significa gobernar. Por eso se habla de gobernar, de gobernanza, etcétera, etcétera. Por eso que aquí, como ustedes están leyendo, está bien claro ahí. ¿Sí? Sí, profesor. Con respecto, tengo un cuestionamiento acerca del... la lectura que usted presentó, se presentó dos postulados que nos data de la antigua Grecia, donde, si no me equivoco, Platón lo considera la administración como un régimen autoritario que más que todo hace ver al grupo de hombres o a una organización ciertos actos autoritarios, por así decirlo, para obtener un fin. Pero por otro lado, Aristóteles plantea que
la administración es más que todo, como usted lo dijo, democrático, bajo un determinado gobierno. Em, que Aristóteles concibe al ser humano como un ser humano, ¿cómo se puede? Como un animal social, político, y que este animal social y político debe regir bajo una autoridad, como usted dijo, un Estado que administre a la sociedad en su conjunto, más que todo como un servicio. Eso sería la acotación, profesor. Claro, ahora hay que comprender, eso está justamente en el video que vamos a presentar, ahí está justamente también, ¿no? Eh, Mira, nosotros como humanos sabemos perfectamente que eh, la misma evolución del hombre eh, fue justamente venciendo una serie de dificultades. Al surgir los clans, las tribus, también, digamos, ya existió un tipo de sociedad, la comunidad primitiva, y ahí pues primero fue la mujer la que dominaba, era el matriarcado, y posteriormente cuando ya, digamos, el hombre se vuelve sedentario, es decir, ya va a empezar a vivir en un solo lugar, la mujer se queda en la casa y el hombre se va vamos a decir, a trabajar, es decir, a realizar la recolección, la caza, la pesca. Y ahí, digamos, surge la organización en el sentido siguiente de cómo agruparse y que alguien tiene que dirigir. Y ese alguien que tiene que dirigir es justamente, digamos, la persona más experimentada, etc. Y entonces ya ahí, si no, por eso es que hay que dar en el contexto de cómo en ese contexto de la sociedad de formación realmente tenía que haber una imposición. Y así surgió. Y adelantándome, surgió justamente en el seno de la misma ya propiedad privada, cuando hablamos ya más adelante de Grecia y Roma, ¿no? Cuando usted dice de Platón, evidentemente, Platón pues está por el autoritarismo, etcétera. Así estaba el esquema social. Eso, digamos, en Esparta, pero ya en Atenas, amenguan esta situación donde ya, digamos, aparece inclusive el Senado, es decir, la persona ya, digamos, de edad avanzada era la que formaban lo que ahora conocemos el Senado, ¿no? Y estaba el rey, pero el rey tenía que acatar lo que decía el Senado y era pues todo una imposición. Pero esto, a medida que la sociedad va aprendiendo y los hombres van aprendiendo, va a ir cambiando, profundizándose y, ¿por qué no decir? Poco a poco va a ir mejorando toda esta situación. ¿Ya? Bueno, seguiremos explicando y es bueno que intervengan ustedes, eso está muy bien, porque así vamos a hacer que la clase sea mucho más, digamos, más fructífera, ¿no? Muy bien, ahí está el concepto de administración. Todavía en los tiempos antiguos, dice así, ve. Arenas Nidia dice, considera que la administración es una ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas cuya aplicación a conjunto de humanos permite establecer sistemas nacionales de esfuerzos competitivos a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no es posible lograr. Es decir, necesariamente tiene que haber organización y esa organización debe
debe llevar a efecto mediante técnicas y algunas prácticas. Más abajo dice, es un sistema social que por medio de procesos de planeación, de organización, ejecución y control, coordinan los recursos humanos, financiación y materiales de una entidad en función de sus objetivos y fines, siendo dinamizado por un sistema de comunicaciones y teniendo directrices condicionados por los demás sistemas sociales. ¿Qué significa esto? A ver, rápidamente. Nosotros como maestros tenemos que conocer lo que es la administración. ¿Por qué? Porque eso para nosotros va a ser un elemento fundamental para nuestro trabajo pedagógico. A ver, llevando al plano educativo, nosotros hacemos planificación, pero para hacer la planificación, cuando ustedes empiezan a trabajar en una institución educativa, fundamentalmente de ver y también a nivel superior, primero se tiene que conocer mínimamente en qué realidad estás ubicado. Y para conocer esa realidad, o lo que se denomina en estos tiempos el contexto socioeconómico y político, se tiene que hacer mínimamente, ¿qué cosa? Tenemos que hacer un diagnóstico. Entonces ya no va a ser un trabajo empírico, sino va a ser un trabajo científico. Porque antes que nada, ustedes en su formación que están adquiriendo, seguramente a los maestros les han dicho que fundamentalmente el maestro tiene que estar dotado de los instrumentos fundamentales, teóricos y prácticos, pedagógicos. Quiere decir que tiene que conocer la teoría pedagógica, las teorías de las corrientes pedagógicas. Tiene que conocer eso. Porque eso va a ser la que va a orientarle en su trabajo. Ya concreto, cuando va a elaborar su plan de clase, por ejemplo. Claro, me dirán, pero eso ya está dado. Sí, ya está dado. En este caso, que lo da pues el Ministerio de Educación, ¿no? Hablando de EBR. Pero nosotros tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué es lo que plantean ahí en sus elementos filosóficos, políticos, etcétera? Porque eso está contenido en el currículo. Y nosotros tenemos que saber analizar eso para hacer la planificación de nuestra clase, para mejorar cuando hacemos nuestras unidades de aprendizaje, cuando hacemos, en este caso, lo que denominamos nuestro plan de clase. Ahí está la planificación. Y nosotros realizamos planificación a corto y mediano plazo. La institución educativa realiza a mediano y a largo plazo. Es decir, necesariamente tenemos que hacer uso de uno de los eslabones principales de la administración, que es la planificación. Ahora, si nos quedamos ahí, no está completo. Entonces, tenemos que organizar. ¿A quién vamos a organizar? A los estudiantes. Yo les pongo un ejemplo nomás. Yo a ustedes no los conozco en persona.
tampoco nunca hemos cruzado, no sé, de repente. Entonces, yo estaba en el limbo, como se dice. Llamaba a la secretaria, llamaba a uno, etcétera, etcétera. Preguntaba a un colega, a otro colega, si lo conocían, si los conocía a ustedes, etcétera, que por favor, pásame el teléfono, etcétera, ¿no? Entonces yo entré pues a lo que se llama a averiguar, a diagnosticar cómo está la cosa y para empezar a hacer el sílabo. Y al conectarme ya con ustedes, lo primero que hice es buscar quién es el delegado de la sección. Con tanta mala suerte, no tuve respuesta realmente de la secretaría y de las facultades sociales. ¿Sabe cómo obtuve? Obtuve mediante otro, digamos, de la otra sección. Del S4, profesor. David fue el que se comunicó conmigo, me pasó la voz. Claro, ya ves, entonces, pero no fue la secretaria, ¿se da cuenta? Entonces yo tenía que buscar cómo sea y organizarlos ustedes, hacernos el WhatsApp y todo eso. ¿Qué es eso? Hemos estado organizando. ¿Se dan cuenta? Entonces el maestro tiene que hacer ese trabajo. Y ahora, en el aula, cuando estamos trabajando con EBR, se organiza también a los muchachos. Por ejemplo, grupos de trabajo, para que puedan justamente ser efectivos en la participación de la clase. Y hay otro tipo de organización, ¿no? El brigadier, que estamos cerca justamente ahora a la jura de la bandera. Tiene que haber en otras instituciones ahí lo que se llama el municipio escolar. Es decir, uno tiene que buscar la mejor forma de organizarlo a los jóvenes. Y lo otro es la ejecución. ¿Quién lo hace? El maestro. Pero así, de manera vertical, no. Tiene que ser con la participación. El profesor tiene que mantener el liderazgo ahí. Y cuando se habla de liderazgo, diremos lo siguiente. Las responsabilidades compartidas, tanto del docente como del estudiante. Para que se sientan realmente como si el problema, y tiene que ser así, el problema fuera suyo y no ajeno al estudiante. Para que pueda compartir. En otras palabras, aplicar un nivel de democracia. Y en el cuarto, control. Escuchen bien en esta parte. El control funciona directamente en las industrias, en la fábrica. En cambio, en una institución educativa, no es así. No es una industria ni no es una fábrica. No sale el producto en serie, con una sola horma. No. Y aquí, digamos, la gran diferencia, pues. Esa diferencia es que nosotros trabajamos con seres humanos, de carne y hueso, de espíritu. Entonces ahí hacemos, ¿qué cosa? Evaluamos. ¿Se dan cuenta? Evaluamos. Inclusive, supervisamos. Estas dos cosas que estoy mencionando, eso está en nuestro campo. Pero funciona, digamos, en torno a la administración. Pero adecuando a nuestra realidad de ser una institución
de características como les acabo de señalar. Esto es básico que ustedes comprendan para que no se confundan lo que viene sucediendo en estos momentos. ¿Cuál es? Que la educación es un negocio. El que puede, puede, y el que no puede, se queda. Como lo que están haciendo las entidades privadas, los bancos. Todo es negocio. Y teniendo en cuenta, para nosotros los maestros, desde que se dio la Revolución Francesa, desde que se produjo ya la Revolución Industrial para adelante, fundamentalmente en su artículo 17, si mal no recuerdo, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, está precisamente el asunto de la educación como derecho ciudadano, y no como una mercancía, lo que ahora sí lo están utilizando, tergiversando todo, lo están utilizando como una mercancía. Y no como un desarrollo humano. ¿Ves? Entonces, yo quería explicarles esto aquí con esta definición para ir delineando nuestro punto de vista, cómo entendemos todo esto. Ahora pasamos a la definición moderna de administración. Aquí voy a señalar lo siguiente. Producido ya la revolución industrial, y lo que vamos a percibir en la sociedad es que va a surgir lo que vamos a conocer, la clase trabajadora, los obreros. Es decir, de la producción familiar, de la producción, digamos, de la libre concurrencia, que era la producción en telares, por ejemplo, que lo manejaban de orden familiar. Pero con la revolución industrial, esto va a dar un vuelco terrible. ¿Cuál va a ser eso? Ya no va a ser la producción así, alguna libre concurrencia familiar ni cosas por el estilo, sino por el contrario, ese vuelco que les estoy diciendo ya va a empezar a monopolizarse. Es decir, a ver, un conjunto de zapateros que hacían de manera familiar. Eso era la libre concurrencia. Pero llegó un momento en que todos esos zapateros se juntaron. Quiere decir, aparece ahí ya con la revolución industrial, empezó a producirse el monopolio. Entonces, por eso que ha ido avanzando, desarrollándose esta actividad llamada administración, posteriormente ya va a adquirir mayor conocimiento y los conceptos van a ser mucho más acabados, mucho más avanzados, y por tanto ya se va a conocer o va a surgir que la administración es una ciencia. ¿Y a partir de cuándo? A partir de Henry y Fayol.
dos personajes que van a darle un sentido de ciencia a la administración. Por eso, como ustedes verán acá, Jacques dice en 1968, ¿cómo conceptúa? Uno de los notables conceptos básicos de la administración es que existe una ciencia de la administración. ¿Se dan cuenta? La ciencia puede definirse como un cuerpo de conocimiento de verdades generales relativas a un fenómeno, tema y objeto de estudio en particular. Esto es, existe un cuerpo de conocimientos sobre administración. Estos conocimientos son objetivos, están libres de prejuicios y propensiones, comúnmente están codificados y clasificados para facilitar su entendimiento. Eso dice su libro, Jacques, su libro que se llama Administración. Robert Navarra, que fue un representante digamos, del poder económico norteamericano, allá por los años de 1982, ¿qué dijo? La administración es el medio por el cual pueden ser racionalmente organizados y extendidos al conjunto del cuerpo social los cambios sociales, tecnológicos y políticos. Simón, 1958, define la administración como una acción humana, racional y cooperativa para llegar a determinados objetivos. Luther, la administración es un sistema de conocimientos por medio del cual los hombres establecen relaciones, predicen resultados. Muy bien. Hasta ahí, la administración. Pero voy a adelantarnos acá porque vamos a hablar de definición de gestión educativa. Más adelante vamos a entender ahí que la diferencia es ligera, no es abismal, entre la administración y la gestión. Entonces voy a recurrir ahorita, ¿qué dice la UNESCO sobre la gestión educativa? Que es materia de nuestro trabajo, de nuestro curso. Entonces vamos perfilando, vamos avanzando, ya digamos, en los conceptos para que sean manejados por ustedes. A ver, veamos. Dice así, la gestión educativa es vista como un conjunto de procesos, tanto teóricos como prácticos, que están integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales. La gestión educativa puede entenderse como las acciones desarrolladas por los gestores que pilotean amplios espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas, a la explotación y exploración de todas las posibilidades y a la innovación permanente como proceso sistemático. Para mayor claridad, también se señala que la gestión educativa no es un nuevo nombre para la administración ni para la planificación. La gestión educativa solo puede ser entendida como una nueva forma de comprender y conducir la organización escolar. Si la gestión educativa se entiende como una nueva forma de comprender y conducir la organización escolar. En la medida de que reconozca como uno de los fundamentos del cálculo estratégico situacional y más aún, solo en la medida en que éste
proceda, presida y acompañe esa acción educativa de tal modo que en la labor cotidiana de la enseñanza llegue a ser de proceso práctico generador de decisiones y comunicaciones específicas. UNESCO 2000. Muy bien. Entonces, esa definición esclarece definitivamente qué es la gestión educativa. Yo le diría, ¿hay un divorcio entre administración y gestión educativa? No. Están ligados. Me expreso. Acá han escuchado la palabra estratégico. Ustedes que son de ciencias sociales, su especialidad creo que es de geografía, ¿no? Sí, profesor, correcto. Ya, pero eso no quiere decir que están vinculados también a la historia, ¿sí? Obviamente. ¿Cómo? Obviamente, profesor. Correcto. Entonces, mira, quiero decirle lo siguiente, que cuando hablamos de gestión, va a haber aquí una distinción entre la administración y la gestión. ¿Cuál va a ser ese pequeño, digamos, esa pequeña diferencia? ¿La dimensión? Todo ha sido precisamente en el desarrollo del conocimiento, en el desarrollo de la experiencia de los hombres, fundamentalmente en el negocio que se ha desarrollado allá pues por los años donde estaba en una pujanza, por ejemplo, la fabricación de carros, los carros Volvo en Estados Unidos, y ahí estaba la Ford, la Chevrolet, esas marcas antiguas, ¿no? Entonces, el asunto era de negocio. Como eran carros pesadísimos en Estados Unidos, así estaba administrado, no fluía el negocio. Y esto fue muy bien captado por los japoneses, por los orientales. Y hicieron lo siguiente, los japoneses. Del mismo tonelaje, pero hicieron un giro que sea mucho más ágil los carros. ¿Qué es lo que había pasado? Lo que había pasado es que los japoneses habían establecido por su experiencia pensar de cómo mejorar, cómo quitarle el mercado. Y en esa pelea establecen justamente, llevan del campo militar, llevan al campo de la industria, del comercio, esta palabra estrategia. Ahí hay un estratega chino antiguo de la etapa del esclavismo en China, que se llama Yan Xing, si mal no recuerdo. Tomaron ese arte de la guerra, lo llevaron ahí.
piensan en el futuro y ahí establecen una cosa fundamental, una visión, una proyección, y hicieron carros más ágiles, con menor costo. Pero brindando el mejor servicio. Ante eso, Estados Unidos no supo qué hacer, pues. Se atrevieron inclusive a comprar la patente y empezaron a producir. Esas mismas maquinarias en Estados Unidos. Pero ya pues, había llevado en encuentro los japoneses, porque han establecido su visión, es decir, se trazaron hacia el futuro. Esa experiencia lo llevan al campo ya de la administración pública y de la gestión pública, de la cual todos los estados van a acogerse como una experiencia, como un desarrollo, como un mejoramiento que se va a producir justamente en el plano de la administración. Y entonces, ahí es la que va a surgir justamente. Gestionar, ¿qué significa? Gestionar significa la utilización al máximo de los recursos con que se cuentan y que esta aplicación que sea eficaz y eficiente. Entonces, así surge. Por eso dice acá la definición que la gestión educativa no solo puede ser entendida como una nueva forma de comprender y conducir la organización escolar, es decir, la institución educativa o la parte educativa. Es decir, eso es lo que va a suceder. Por eso es que no hay pues un divorcio, sino que es un desarrollo, el avance. Por supuesto, ¿esto de dónde surge? Surge pues solamente y exclusivamente a través de la investigación. Y no solamente ahí, sino que inclusive este asunto de la investigación va a ser llevado a un campo de manejo estratégico para manejar la guerra, y esto lo va a hacer Estados Unidos en su Estado Mayor. Eso lo vamos a ver más adelante, pero seguramente ya han encontrado en la diapositiva que les he enviado, etcétera, también lo han leído, de lo que más o menos ustedes señalaron. Entonces, a ver, para que quede claro, aquí en el otro salón me preguntaron, pero yo voy a tratar rápidamente de empalmar esta parte. Cuando hablamos de gestión pública, estamos hablando de la gestión a través del Estado, ¿no es cierto? Pero ese Estado, en el caso nuestro, está dividido en tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y digamos, el Judicial. Nosotros estamos en el campo del Poder Ejecutivo porque el Ministerio de Educación pertenece al Poder Ejecutivo y por tanto la gestión lo realiza a nivel nacional en plano educativo el Ministerio de Educación. Pero como nuestro territorio está dividido en 25 regiones, cada región tiene su dirección o su gobierno regional, y un brazo en el plano educativo tienen las llamadas direcciones regionales de educación, ¿no? Es decir, llevando el nombre de cada región, pues en este caso, ¿no? Región Ancash, Dirección Regional de Educación Ancash,
del Callao, de Arequipa, Cusco, Puno, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cada región, eso es a nivel de la región, pero va descendiendo y a nivel provincial se van a llamar las UGEL, las unidades de gestión educativa. Pero las unidades de gestión educativa están justamente bajo el soporte, porque si no, no existirían ellos. Sería solamente un aparato burocrático, ¿no? Y lo es también, por supuesto. Entonces, su soporte son las instituciones educativas. Imagínense, cómo viene del Estado, Ministerio, regiones, UGEL y centro educativo. Eso es prácticamente el sistema económico, político, social, educativo que existe en nuestro Perú. Perfecto. Eso quería yo aclarar acá para que ustedes, digamos, tengan muy en cuenta. Muy bien. Ahora pasamos a la gestión o administración de la educación. Objeto, diferencia y alcances. Ramírez en el año 2015 dice, como toda ciencia, la administración tiene su objeto de estudio del fenómeno que pudiéramos observar como hombre actuado. Pero desde luego, no en cualquier situación, sino en la que se refiere al planear, al organizar, al dirigir, al coordinar y controlar. Actividades o funciones que en la teoría clásica, digo acá, teoría clásica es lo que han desarrollado los primeros teóricos de la administración que han sido Henry y Fayol. Y otros más, ¿no? Pero esos son los principales. Teoría clásica se conoce como el proceso administrativo. Desde un comienzo de la humanidad, el hombre ha tenido que desarrollar actividades administrativas para satisfacer sus necesidades de todo orden, tanto material, cultural, social, espiritual. Se comprenderá por qué la administración toma tanta importancia a medida que aumenta la población y crecen las demandas de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas también crecientes. Los hombres tuvieron la necesidad de organizarse expresado en la asociación de familias, tribus, clanes, gremios, estados, empresas, originando una variada tipología de organización que exigen racionalización para lograr la supervivencia o bienestar humano y la permanencia en la historia del hombre mismo. Está eso en la página 21-22 del libro de Ramírez. Muy bien. Aquí que quede claro. ¿Por qué surge la administración? Surge justamente para resolver las necesidades básicas que tenemos los hombres. Colectivas, profe. ¿Y saben ustedes cuáles son esas necesidades básicas? Alimentación, vestimenta y techo. Fundamentalmente. Ahora, eso va a ser un requerimiento, pues, del hombre, no de otra especie viviente en la tierra. Solamente es del hombre.
La administración es parte de la ciencia social. ¿Por qué? Porque se desarrolla pues en una sociedad. Se ha estructurado en una sociedad. Quiere decir que el hombre descubre todo esto por necesidad. Y así va a surgir en el que ustedes saben, por primera vez va a surgir la propiedad privada. Cuando surgió la propiedad privada en el sistema esclavista, ahí es donde justamente va a aparecer el Estado. Y ahí lo acoplan, por ejemplo, a lo que hubo digamos, en Grecia, en torno a los de los espartanos, la experiencia guerrera, pasa a formar ahí pues justamente lo que conocemos ahora como Fuerzas Armadas. ¿Se dan cuenta cómo se va estructurando? Y de Roma van a tomar, y como del Código de Hammurabi, de todo eso, la sumatoria va a ser justamente, ¿qué cosa? Va a aparecer el llamado derecho romano. Y ahí están las leyes. Y así se va estructurando la sociedad, de acuerdo a sus requerimientos, a sus necesidades. Pero cuando surge la propiedad privada, es para defender los intereses de lo privado, todos estos elementos que estoy señalando. Pero ya aparece el Estado, pues. El Estado. A partir justamente del surgimiento digamos, de la propiedad privada, ¿no? Por eso todo el problema de la administración, todo eso proviene de la acción privada para pasar a la acción del Estado. Profesor, profesor, ¿qué opina acerca del Estado? ¿El Estado es bueno o malo? Eso es muy discutible, pero a ver, no voy a rehuir tu pregunta, te voy a contestar, ¿ya? ¿Está bien? Ya, profesor, le escucho. El Estado nació, como les repito, en el seno de la propiedad privada. Para defender intereses privados, de lo que ya se habían apropiado los esclavistas, de las tierras, del ganado y del propio hombre. Así surge ese Estado, un Estado prácticamente injusto. ¿Al servicio de la clase privada o de la propiedad privada? Por supuesto. Así es, así es. Ok. Claro. Para defender, como lo digo, todo lo que se habían apropiado los esclavistas, pues. Porque antes, en la comunidad primitiva, deben recordar ustedes que todo era un bien común. Realizaban la actividad de la caza, de la pesca, juntaban y se distribuían. Y nadie tenía ninguna dificultad. Saciaban su hambre, su techo, etcétera, etcétera. ¿No? Pero cuando aparece ya la propiedad privada, no. Lo privado, es mío, es mío. Así. Es decir, se adueñaron de lo que era un bien común, los privados, porque manejaban todos estos instrumentos, pues se dotaron, por eso les digo, de todos estos elementos, ¿no? Del derecho, de la Fuerza Armada, lo que es ahora, todos se dotaron, pues, inventaron las cárceles y todo eso. En otro caso, para suprimir más a la clase baja, supongo. Pero por supuesto, claro. Entiendo. Ahora, eso, digamos, así surgió. Pero hay que ir avanzando, porque si nos quedamos ahí, no sería completo mi respuesta. Pasamos del sistema esclavista al sistema feudal. Ya aquí aparece
los señores feudales o llamados terratenientes, pero que se van a aliar con otro sector. Que dicho sea de paso, ya en Egipto ya aparecieron los llamados sacerdotes. Y al extenderse en Grecia ya existieron con mayor calidad ellos, los sacerdotes. Cuando surge ya la sociedad feudal, diferenciándose en algo de la sociedad esclavista, entonces esos curas empiezan a compartir el poder. Con los señores terratenientes y feudales a través de la iglesia. Ahí viene el tratado Estado-Iglesia o Estado-Religión, ¿no, profe? Claro, exactamente. Ahora todo tiene sentido. ¿Cómo? Ahora todo tiene sentido, digo, profe. Por supuesto que sí, no hay nada que, digamos, está pues en el aire. No, no, no. Por eso que a nivel del mundo, la Iglesia Católica tiene bancos. Y decir el banco ambrosiano. Tienen escuelas, colegios, tienen tierras. ¿Ah? Comparten el poder. Y en el caso peruano, para aterrizar rápidamente, está ganando más de 48.000 el obispo, el arzobispo. ¿Quién lo paga? El Estado. Por ese convenio. Pero el Estado puede quebrantar ese convenio, profesor, pero lo dudo ¿Y qué? mucho. Nuestra sociedad es, por así decirlo, creyente del todo. Y no va a aceptar el cambio así del todo o la separación del Estado e Iglesia. No lo va a aceptar la sociedad. Claro, porque evidentemente, a ver, Es, así está estructurada la sociedad y las clases dominantes saben perfectamente de eso. Y por eso que recordarán ustedes jóvenes, porque el cura Cipriani, por ejemplo, defendía a capa y a espada al poder corrupto y las defiende hasta ahora. ¿Por qué creen? Porque conviven, pues. sí, Claro, conviven y además eh, eh, es duro decirlo, pero hay que decirlo, porque la universidad es crítica. La universidad no es, digamos, para llevar el amén, sino tiene que ser crítica. Y voy a lo siguiente, que se vale el Estado en las circunstancias más difíciles para que meta su cuchara a la iglesia. Y por eso que, ¿por qué creen ustedes que al interior de la iglesia, estamos hablando pues en este caso, de los reformistas de la iglesia, durante justamente el sistema feudal? Y estos reformistas pasaron a formar lo que se llaman los protestantes, Martín Lutero, etcétera, etcétera, que no estuvieron de acuerdo con muchos de estos aspectos. Por eso se separaron.
Porque no, si bien es cierto, la mayoría hay solidez porque manejan, controlan, tienen el poder económico. El que tiene el poder económico, pues tiene el poder, los demás poderes, ¿no? Eso es una cosa sabida. Entonces, por eso que, digamos, administran el Estado, los privados y la iglesia. En el caso nuestro, así, de concreto, es decir. Sí. Y nos han impuesto una religión que no era nuestra. Disculpen que seguramente en el conjunto del aula de ustedes hay varios creyentes, con el respeto que se merecen, solamente con el criterio de discrepar un poco. Ese es el asunto siguiente. Nos han impuesto la religión católica bajo bayoneta. Bueno, no había bayoneta, sino estamos hablando con sus arcabuces, nos impusieron la religión católica. Si no, nosotros hubiéramos llevado otra creencia. Por eso que tenemos ahí el dios sol, la luna, El agua. que viene, claro, ahí está la Pachamama y todo eso, pues, que viene de nuestros ancestros. Nuestra madre, Pero eso la no madre se... naturaleza, profe. Claro, exactamente. ¿No? Entonces, nos impusieron, pues. Y esto hay que decirlo. Muy bien. Espero que me estén entendiendo, pues, ¿no? Entonces, rápidamente, ¿no? Cuando decimos que la administración utiliza el método científico, necesariamente tiene su campo de estudio. Toda ciencia tiene su campo de estudio. Nosotros diremos entonces, ¿cuál es el campo de estudio de la administración, de la gestión? El campo de estudio viene a ser las organizaciones a nivel general. Pero si hablamos en el campo netamente educativo, diremos, el objeto de estudio, el campo de estudio, viene a ser una institución educativa, fuera de cualquier nivel, inicial, primaria, secundaria, universitaria, etc. Ese es su campo de acción. Su objeto de estudio, la organización, es decir, la institución educativa o, digamos, un centro educativo. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más tiene? Claro, está la observación, la experimentación, la formulación de las hipótesis, sus características y cualidades del fenómeno. Y luego está la formulación de las conclusiones o de la ley o postulados o principios sobre la naturaleza y características del fenómeno estudiado. ¿Quién dice? Ramírez, la página 23-24. La mayoría de los autores y tratadistas coinciden en afirmar que la administración es una ciencia nueva, cuyo objeto y método de estudio aún se cuestiona, pero en todo caso, el fenómeno administrativo existe y debe seguirse observando con criterios y métodos científicos, como en el caso de las demás ciencias sociales. La administración es la ciencia más importante que empezó a estudiarse en el siglo XIX con los clásicos de Frederick Taylor y Henry Fayol. Exacto. Muy bien. Ahora acá tenemos lo siguiente. Administración educativa. Su campo de estudio son las organizaciones educativas. La organización educativa es un tipo específico de organización, cuya especialidad estriba en las características, estructura y funciones que le correspondan, según el nivel educativo de que trate. Es decir, dependiendo de si se encarga de
impartir educación a nivel de preescolar, inicial, primaria, secundaria, áreas técnicas, nivel preuniversitario, universitario o sistemas no formales. Con base a lo expuesto hasta aquí, podemos señalar que la organización educativa constituye el objeto de estudio de la administración educativa. Y como lo muestra el esquema 1, la teoría de esta disciplina se construye a partir de la confluencia de tres ejes disciplinares fundamentales: la ciencia de la educación, la teoría administrativa general y otras disciplinas como la economía, la psicología, la sociología, las ciencias políticas, el derecho, entre otras. Como pueden ustedes observar ahí en ese cuadrito que lo están observando, ahí dice organización educativa. Se sirve de las teorías las teorías administrativas. No son unas, son varias. Las ciencias de la educación. Y otras ciencias. Todo esto van a apuntalar a hacer el estudio de la organización educativa. Muy bien. Nosotros como docentes, en el campo de la gestión, nos corresponde precisamente hacer un estudio de la organización educativa. Yo voy a partir de algún conocimiento previo que tienen ustedes. Seguramente en algún momento, en algún curso han escuchado hablar de TI. ¿No es cierto? Sí, ¿Han sí. escuchado o no? Sí, profesor, sí. Correcto. Muy bien. Entonces, el PI es un mecanismo precisamente de un estudio de una escuela, de un colegio, donde están las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y, ¿cómo se llama? Esos 4 elementos. Entonces, cabe señalar aquí lo siguiente. Para nosotros hacer la planificación a nivel de centro educativo o institución educativa, no vamos sin armas. Vamos con las armas teóricas, pedagógicas, a través de la ciencia de la educación. Tenemos que conocer necesariamente qué es la pedagogía. La pedagogía es una ciencia que tiene como campo de estudio precisamente la educación. Y eso nosotros, como maestros, tenemos que saber, porque somos científicos de la educación. Tenemos que conocer mínimamente las teorías existentes de la administración en general, para llevarlo a la práctica a nuestro terreno. Pero como las ciencias no caminan solitarias, las ciencias tienen sus vasos intercomunicantes, interdisciplinarias, como en su momento
pero sigue vigente lo siguiente. Para democratizar la educación, primero se tiene que democratizar la economía. ¿Quién lo dijo? A ver, ¿quién me puede decirlo? El Amauta, el gran Amauta, profesor. Claro, Mariátegui, claro, Mariátegui. por supuesto. ¿Ah? Está presente en la economía, pues. Y eso entra a tallar. Cuando hablamos, ¿qué recursos tiene el centro educativo? Estamos hablando de economía ahí. La economía es el que mueve el mundo. Por supuesto que sí. Y fundamentalmente a los hombres. Exacto. Ahora, nosotros estamos permanentemente en relación con los estudiantes, en comunicación con los estudiantes. Y sembramos muchas veces, y es así, la empatía que tiene que haber entre el maestro y el estudiante. En unas situaciones normales, hoy vivimos nosotros una situación anormal. Pero eso no quiere decir que tenemos que aplicar lo que ustedes han llevado, por ejemplo, en su formación, creo que ha sido en el segundo ciclo o primer ciclo, han llevado psicología del desarrollo. Segundo. Eso no es pues por las puras, eso es un elemento fundamental para nuestro trabajo, porque la pedagogía se sirve de la psicología y no al revés. La sociología entra a tallar también. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vamos a ver en qué contexto estamos desarrollándonos? O lo que se llama ahora el entorno social. Toda institución educativa está inmerso en una sociedad. Entonces, la sociedad no puede estar al margen del sistema educativo. Me expreso mejor. Una escuela no puede estar al margen de sus vecinos, de la gente que lo rodea. Está enclavado ahí. Nosotros, por ejemplo, estamos enclavados en nuestra universidad en Chosica. Pero hay que decirlo claramente. Conocemos verdaderamente la problemática de Chosica. ¿Alguna vez las autoridades se preocuparon por hacer eso? Sálvame las palabras. Hasta antes de la intervención del 1977, nosotros los estudiantes, yo soy cantuteño, hacíamos trabajos en lo que en esos tiempos se denominaba pueblos jóvenes. Inclusive hacíamos trabajos que nos íbamos hasta las minas, hasta Casapalca, Morococha, a reunirnos con los mineros. Hacíamos ese trabajo, lo que ahora se llama, pues, provisión social, ahora no sé cómo se llama el término. Ya hacíamos eso. Porque si no conocemos la realidad, no vamos a pensar que estamos viviendo el mundo tan lindo, bonito. Nos van a hacer creer tan fácil. Pero si conocemos la realidad, nadie nos va a engañar. Por otra parte, el derecho interviene, por supuesto que sí, pues. Si no, veamos nomás, nosotros tenemos reglamento de la universidad, estatuto de la universidad, tenemos ley universitaria y todo eso. Esa es la aplicación del derecho. Quiere decir que ese elemento, esa disciplina, interviene
justamente en las organizaciones educativas de cualquier nivel. ¿Claro? Pasamos al otro. La administración educativa. Esto es tomado de un material, digamos, de una universidad, si mal no recuerdo, de Costa Rica, y cómo van abordando, ¿no? También ellos y cómo la entienden. Dice, existe una comunidad de investigadores en la que se da flujo de información constante e inteligente sobre los objetos de estudio, o los objetivos de estudio, perdón. Es hecho que existe una comunidad de investigadores en el campo de la administración educativa, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ahora me dirán ustedes, pero ¿quién estudia pues la situación de la administración a nivel del mundo? Uno de ellos da la